¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y vamos a seguir con este magnífico estudio de celadas de apertura. Ya habíamos visto trampas en posiciones abiertas, en posiciones semiabiertas. Ahora vamos a ver trampas en posiciones cerradas. En este tipo de posiciones que vamos a ver son partidas que comienzan con D4, D5 y C4, o sea, un gambito de dama. Así que comencemos de una vez con la primera. D4, D5, C4, E5. Esto se conoce como el contragambito Albin. Y la idea detrás de esta jugada E5 es que las blancas no van a obtener la típica posición que desean si querían comenzar con una posición normal del gambito de dama, ya que luego de peón por peón, d por e5, aquí las negras no van a capturar ningún peón, sino que avanzan el peón negro a d4 y ya estamos viendo que las blancas ya no tienen un desarrollo de piezas natural, como por ejemplo el caballo que se quería situar en c3. Así que cuando se entra en el contragambito Albin es entrar en una situación diferente a lo que el jugador blanco está acostumbrado a hacer. Entonces, ¿qué ocurre en esta partida? Aquí las blancas continúan con E3, que es una jugada dudosa. Se pudiera considerar de hecho incluso un error. Lo más natural en vez de E3 es continuar con caballo F3, ¿sí? Atacando el peón. Probablemente las negras vuelvan a defender y las blancas van a tratar también de crear fuerte presión en este peón, pero las negras, digamos, van a obtener buena compensación. Es jugable esta posición, pero la jugada E3 ya es dudosa porque aquí las negras tienen una respuesta que las blancas deben de tener cuidado. Alfil B4 jaque. Este jaque inesperado de repente hace que las blancas tengan que jugar con cautela, ¿no? Realizar rey E2, ni pensar, no queremos exponer al rey. Tenemos que bloquear el jaque con, puede ser con el alfil, puede ser con el caballo. Hacerlo de caballo es dudoso porque las negras van a capturar y de repente existirán dos peones doblados en el centro. Ya las blancas tendrían debilidades. Por ese motivo aquí las blancas deciden bloquear con el alfil, ¿no? Ya preguntándole al alfil negro qué va a hacer, o capturar o retroceder o defenderlo, pero el caso es que las negras no están pensando nada de eso. Las negras lo que están pensando aquí es sacrificar una pieza y continúan con d por e3, porque las negras saben que esta captura le favorecerá. De hecho aquí las blancas capturan el alfil, es un gravísimo error porque ahora las negras van a obtener una posición fenomenal gracias a las jugadas intermedias. Las damas están mirando, por eso aquí las negras juegan boom, peón por peón, jugada de desviación, ¿no? Si el rey captura el peón, la dama en D1 quedaría indefensa. Por ese motivo, el rey, para defender la dama, tiene que colocarse en la casilla E2. Y pareciera que aquí la jugada de las negras alfil G4 parece ser decisiva, pero si se realiza de una vez, las blancas tienen la defensa caballo F3, bloqueando ese jaque. Por ese motivo, las negras primero hacen otra jugada intermedia, peón por caballo, pero promocionan un caballo, ya que al promocionar con caballo esto es jaque. Y al ser jaque, notarán que aquí las blancas no pueden hacer torre por caballo, porque en ese caso sí se continuará con alfil G4 jaque y el caballo blanco de G1 desapareció para bloquear. Así que tras promocionar un caballo, las blancas tienen que retroceder con el rey a E1 para defender la dama. Y es aquí donde ya las negras tienen prácticamente una bonita
posición porque se aprovechan de la exposición, o sí, de que este rey está expuesto con dama h4. El rey tiene que moverse a la única casilla que le queda de 2. Bloquear con g3 no tiene sentido porque eso permite un ataque doble, ¿no? Jaque y se gana la torre. Así que prácticamente cuando se realiza dama h4 el rey tiene que ir a d2, ¿no? Estamos viendo un rey totalmente mal ubicado. Aquí las negras pueden ganar tiempos desarrollando una nueva pieza, atacando una pieza indefensa. Este alfil se prepara también para ganar tiempos atacando la dama, y finalmente se prepara un enroque largo donde la otra torre también disfrutará de la partida, ¿sí? Se avecina una miniatura. Así que luego de caballo c6, aquí las blancas trataron de simplificar la posición con dama e1, ¿no? Porque saben que este caballo no va a poder salir, ¿no? Se pudiera a primera vista realizar el cambio, ¿no? Dama por dama, rey por dama, seguido de caballo por alfil, ¿no? Amenazando caballo c2 jaque. Pero tanta es la ventaja de las negras que lo mejor es continuar el ataque, ya que este rey está mal ubicado. Por eso aquí se continuó con dama d4, rey c1, caballo por alfil, dama por caballo, y ahora vino una sutil jugada de las negras, dama f2, ¿sí? Cuando ese alfil mueva, se movió a d3, ahora la torre en h1 ha quedado indefensa y ya las blancas están con total desventaja y material, ¿sí? Aunque se continuó con dama 4 jaque, pues tranquilamente alfil d7, ahora es ataque doble. Así que prácticamente esta es la miniatura que ocurre en el contragambito Albin, que si las blancas no conocen la manera de continuar en esta posición, quedan mal. El error de las blancas, haber realizado e3, porque alfil b4 ya se prepara el sacrificio de esa pieza y ese rey queda expuesto, mal ubicado. Las negras prácticamente se aprovecharon de esa situación. Pasemos a la siguiente celada. La titulan la trampa del elefante. Vamos a ver de qué trata. D4, D5, C4, E6, ¿no? Un gambito de dama rehusado. Caballo C3, caballo F6, lógico. Alfil G5 también es lógico, desarrollando y clavando una pieza enemiga. Eso está muy bien. Aquí las negras continúan con caballo D7, caballo BD7. Caballo BD7 es una invitación a la celada que presenta esta partida, porque cuando se desarrolla este caballo, notarán que el caballo en F6 sigue clavado. Así que el pensamiento de las blancas es, bueno, si este caballo está clavado, prácticamente no puede moverse. Y al no poder moverse, las blancas pudieran pensar en capturar, y cuando las negras capturen, las blancas pudieran volver a capturar en D4, porque las blancas están pensando que este caballo no puede moverse. Y ese es el error que de las blancas en esta partida, porque existen dos tipos de clavada, que es la clavada absoluta, que es cuando realmente el caballo no puede moverse. Cuando una pieza no se mueve es porque por lo general está en esa línea de clavada estaría el rey, y al estar el rey el caballo jamás podrá moverse. Eso se conoce como clavada absoluta. Pero en una clavada relativa la situación cambia, porque obviamente si el caballo mueve a cualquier sitio, las blancas ganarán la dama, y eso es lo que están pensando las blancas, que las negras jamás van a mover el caballo. Por eso capturan en D5 y las negras hacen peón por peón, y las blancas dicen, nah, ese caballo no puede mover. Así que las blancas piensan en este momento, gane un peón. Y lo que falla para las blancas es que no solo
es atacar, no solo es ver la situación del bando contrario, sino también uno como ajedrecista tiene que darse cuenta de cuál es la situación en su propio terreno. Aquí las blancas tienen este rey expuesto y por ese motivo esta jugada falla. Falla porque las negras tranquilamente pueden hacer boom, caballo por caballo. Es una jugada inesperada porque las blancas piensan, wow, gané la dama. Alfil por dama ya es ventaja material decisiva. Pero lo que no han visto las blancas es que las negras también tienen su contrajuego boom, alfil b4, y él y las blancas no tienen una pieza menor para bloquear el jaque. La única pieza que le queda para bloquear es la dama. Por lo tanto, las negras van a recuperar su dama y de paso van a ganar material. Así que aquí las negras pueden hacer dos cosas aquí. O capturar de una vez la dama, o primero capturar el alfil, porque la dama no tiene ningún sitio a donde ir. Esta sí es una clavada absoluta. La dama no puede moverse. No le queda más remedio a las blancas que realizar dama por alfil. De lo contrario, las negras harán alfil por dama. Y tras caballo por dama ya estamos viendo que las blancas tienen, las negras tienen una pieza de más. Y ya prácticamente eso es todo. Aparte de que se amenaza este movimiento, bueno, las blancas lo pueden evitar con rey de 1. Y ya, o sea, simplemente esta es una situación sin esperanza para las blancas. Esta posición se ha presentado mucho en torneos, porque cuando las negras hacen caballo b de 7 es una invitación para que las blancas hagan este tipo de idea. Y si las blancas no se dan cuenta que más adelante existe este jaque letal, simplemente caerán en la celada, así como ocurrió en esta partida. Así, caballo por peón fue la jugada decisiva en plena apertura, en plena jugada 6. Eviten eso, estimados colegas. Vamos a la siguiente celada. La trampa de Rubinstein. Vamos a ver de qué trata. D4, D5, caballo F3, caballo F6, C4, E6. Por transposición, un gambito de dama rehusado. Alfil G5, okay. Caballo BD7, E3, ¿no? Las blancas adoptan una posición sólida, el alfil sale fuera de la estructura de peones, las blancas se preparan para desarrollar el alfil, seguido de enroque, ¿no? Se ve natural, lógico. Aquí se continuó con alfil E7, caballo C3, que también es otra jugada lógica de desarrollo, enroque, torre C1. O sea, con la jugada torre C1 todavía las blancas no quieren anticiparse a buscar el enroque, ¿no? Una jugada natural hubiese sido desarrollar el alfil. Pero torre C1 tiene también ideas de buscar actividad en la columna C. Sí, la columna C es la mejor casilla para la torre, porque más adelante se puede abrir. Se puede abrir y ya la torre en rayos X estaría mirando el punto C7. Ok, las negras aquí realizaron torre E8. Este tipo de jugada torre 8 es porque las negras necesitan espacio para maniobrar. ¿Qué piezas quieren maniobrar? Por ejemplo, el caballo. Puede ser una idea. La torre esta también quisiera buscar actividad en esta columna donde por ahora se encuentra el rey. Aquí las blancas continuaron con dama C2. A6 es una jugada. Tal vez quieren prevenir luego de los cambios de peones una jugada como caballo B5. El caso es que aquí las blancas hicieron peón por peón y las negras peón por peón, ¿no? Justificando que la torre se encuentra en la columna E8, ya que ahora está ubicada en una columna semiabierta. Aquí las blancas alfil D3, lógica batería mirando en H7. Bien, aquí las negras hacen C6. Vale, hay algo que quiero comentarles
cuando se juega el gambito de dama. Es bueno que lo sepan. Para las negras, jugar el gambito de dama siempre o casi siempre es resolver el problema de este alfil. Cuando las negras juegan gambito de dama, siempre deben de buscar la manera de a dónde desarrollar esta pieza. Pudiera ser E6, pudiera ser G4. Hay otras situaciones donde el alfil pudiera ir a B7. ¿Sí? Prácticamente gambito de dama es buscarle solución a esta pieza. Ok, aquí las blancas enrocaron y las negras caballo 4. Bueno, con respecto a esa jugada caballo E4, sí, hay situaciones, hay posiciones donde existe este tipo de jugada caballo E4, aprovechándonos de que este alfil no está suficientemente defendido, está solamente defendido por el caballo, ¿no? Tal vez las negras pensaron que luego de alfil por y dama por, este caballo ahora estaría siendo defendido una, dos y tres veces. Por lo tanto, las blancas no ganarían material. Perdón, la dama para acá. ¿Qué ocurre con esta jugada caballo E4? Que las blancas no están obligadas a capturar en E7, sino que deciden mantener la tensión, tener piezas en el tablero, por eso evitan los cambios, retroceden el alfil a F4 y todavía las blancas sí, ahora sí amenazan ganar al menos un peón cambiando piezas en I4, y por ese motivo aquí las negras hacen F5 porque se dejan llevar de que este caballo tiene que ser defendido. Y F5 sí es un gravísimo error porque hay algo en la posición de las negras que no se han dado cuenta que falla. Y lo que falla, estimados colegas, es que esta dama no tiene espacio. Eso es lo que han omitido las negras y por ese motivo aquí las blancas ganan al menos un peón, pero un peón importante. Las blancas tienen la fuerte jugada boom, caballo por peón. Ese peón en D5 es tan importante que prácticamente ese peón deja posicionalmente perdidas a las negras. Y el caballo no se puede capturar porque a peón por caballo viene boom, alfil C7, dama atrapada. Así que si las negras se dan cuenta de que viene esa atrapada de dama luego de caballo por peón, las negras deberán darle una casilla de escape a la dama. Pero este caballo tranquilamente o retrocede o se puede cambiar. ¿Sí? El caso es que al no estar este peón, el juego de las blancas es prácticamente buscar simplificar y aprovecharse de ese peón de más. Tienen control del centro, sus piezas ya saben a dónde ir. Son las negras las que prácticamente se ponen a la defensiva en una posición totalmente inferior, ¿sí? Y esa es la celada prácticamente de las negras, haber omitido que sus piezas no disponen de coordinación o se estorban entre sí. Y prácticamente ocurrió eso. Se estorban tanto que la dama no tenía espacio para dónde ir. Bien, vamos a la siguiente celada. Vamos a ver de qué trata esta siguiente partida. D4, D5, E4. Ok, interesante, ¿no? No es común ver que al iniciar una partida las blancas sacrifiquen este peón de una vez. Es más común el C4, pero E4 de una vez no es común. Vamos a ver qué pasa en esta posición. Aquí comentan que esta es la posición de inicio del gambito Blackmar Dimmer. Bueno, realmente por nombre no lo conozco y ver de una vez E4 sospechoso, ¿no? O sea, algo dice que esta jugada es como extraña, pero vamos a ver qué sucede. Las negras aceptan el gambito, el peón. Sí, esa es una manera que dicen de refutar un gambito. La manera de refutar un gambito es aceptarlo, así que
las negras dicen, vamos a capturar el peón, yo no sé qué está pasando aquí, me parece una jugada lógica, ya el caballo no podrá ir por la casilla F3. ¿Qué planean las blancas? Veamos. Ok, las blancas aquí continúan con caballo C3 atacando el peón. Y las negras deciden defender el peón, que también es una jugada lógica de desarrollo. No está mal. Pero ahora viene otra jugada de las blancas que pudiéramos también considerar inesperada. F3. O sea, las blancas están esperando que las negras vuelvan a capturar, pero eso ya permite ventaja de desarrollo y se está abriendo la posición. Aquí las negras deciden capturar en F3 como diciendo, bueno, yo sigo cambiando piezas, tengo un peón de ventaja, pero ok, hay que tener cuidado, ¿no? Cada vez que se entrega un peón a cambio de desarrollo, recuerden que ese desarrollo más adelante pudiera traer problemas si el bando inferior no se prepara bien ante las amenazas que van apareciendo. Aquí las blancas continuaron con dama por peón. Ok, otra jugada interesante, ¿no? Porque uno pudiera pensar en caballo por peón, pero dama por peón no se está dejando el peón en D4. Y las negras aquí deciden capturar en D4. Ok, estimado, esto sí ya me parece algo sospechoso porque ya las negras están siendo avariciosas, ¿no? Ya tienen dos peones, pero a cambio su desarrollo está totalmente atrasado. Aquí las blancas continúan con alfil E3, volviendo a atacar la dama. La dama tiene que volver a mover, dama B4, y eso permite a las blancas enroque largo. O sea, el rey defiende el peón, aparte de que también el rey ya tiene seguridad, tiene resguardo. La torre ahora se coloca en una columna abierta. Hay demasiada compensación en esta posición a cambio de los dos peones entregados. Y fíjense que al enrocar, la dama y la torre han quedado en una diagonal expuesta y las negras dicen, bueno, parece que aquí se puede realizar alfil G4. Grave error, estimado colega, porque si bien es cierto, vas en búsqueda de material, el caso es que las blancas, al tener sus piezas activas, pueden crear situaciones en donde las negras jamás tengan el tiempo de capturar la torre. Y eso está ocurriendo aquí. Aquí las blancas se aprovechan de su ventaja de desarrollo y hacen la fuerte jugada boom, caballo B5. Hay que notar, por supuesto, que si las negras ganan la dama, las blancas dan jaque mate, no caballo por peón. Y como la amenaza de mate es más importante, pues las negras tienen que evitar la captura del peón en C7 y lo hacen colocando el caballo en A6. Ahora, noten lo siguiente, porque gracias a la ventaja de desarrollo, gracias a esta jugada intermedia, la dama ya no defiende el peón. Antes sí lo defendía cuando el caballo estaba en C3. Sí, esta jugada no era posible porque la dama vigilaba este punto. Pero gracias a esta jugada intermedia, que es una jugada también de interferencia porque ya la dama no defiende el peón, cuando las negras juegan caballo a 6, ahora dama por peón es posible y las negras nuevamente no pueden capturar la torre porque esta torre también está indefensa. Por ese motivo, aquí las negras realizaron torre C8, como diciendo, bueno, debo defender el peón en C7, pero el caso es que ahora este alfil tiene una sobrecarga, porque este alfil quisiera capturar la torre, pero no lo puede hacer porque tiene que defender esta torre. Por ese motivo las blancas hicieron aquí dama por caballo. Y siguen teniendo ventaja, se amenaza dama C6. Así que aquí las negras hicieron alfil por D1, que prácticamente equivale a abandonar, porque ahora el alfil ya no defiende la torre. Así que, ¡pum!, aquí mate. Entonces, estimados colegas, hay una moraleja que nos enseña esta partida. Y es prácticamente
de que no debemos ir por material si a cambio estamos dejando retrasado el desarrollo. Jamás. Eso es un pecado capital en el ajedrez. No, no hay que hacer eso. Siempre en el ajedrez debemos de tratar de que nuestras piezas participen lo más rápido posible. Aquí las negras han sido avariciosas, ¿no? Ganaron 2 peones, pero ¿a cambio de qué? ¿De qué les valió esos 2 peones si a la final este rey quedó expuesto? Entonces, no hagan eso. No hagan eso. No vayan por material a cambio de desarrollo. No. No hagan eso porque tarde o temprano esa ventaja de desarrollo compensará muchísimo el material que han entregado. Bien, estimados colegas, sigamos entonces ahora con celadas que ocurren en posiciones semicerradas, según como dice este título. Y son posiciones que comienzan con D4, pero las negras no responden con D5, sino, por ejemplo, caballo F6, pudiera ser F5, pudiera ser incluso E5. Así que vamos a ver las celadas que nos presentan. Comenzamos con esta. D4, caballo F6, C4, E5. Vale, esto se conoce como el gambito Budapest. La idea del gambito Budapest es que cuando las blancas capturan en E5, el caballo mueve a G4 buscando volver a igualar su material capturando el peón en E5, pero las blancas van a tratar de mantener ese peón todavía en el tablero. Lo defienden con alfil F4. Les comento, estimados colegas, que es importante realizar alfil F4 de primero que defenderlo con caballo F3. ¿Cuál es la diferencia? Si se realiza caballo F3 de primero, es una jugada dudosa porque aquí las negras pudieran continuar con alfil C5 mirando junto con el caballo el punto F2. Por lo tanto, las blancas tendrían que realizar E3. Vamos a verlo. O sea, si las blancas juegan caballo F3, las negras jugarían alfil C5, ¿no? Y al estar este punto atacado 2 veces, las blancas tienen que jugar de manera forzada E3 y ahora este alfil ha quedado detrás de su estructura de peones. Por ese motivo voy a retroceder la posición. Aquí, tras caballo G4, las blancas juegan de primero alfil F4, porque si las negras ahora se les ocurre ir por esta misma idea, las blancas jugarán E3. ¿Y cuál es la diferencia? Que el alfil queda fuera de la cadena de peones. Sutil diferencia, pero importante. Por ese motivo el alfil se juega de primero a F4. Aquí las negras vuelven a atacar el peón desarrollando el otro caballo. Y ahora sí las blancas juegan caballo F3. Aquí se pudiera continuar con dama E7 volviendo a atacar 3 veces el peón, pero las blancas pudieran defender de nuevo con dama D5. Así que por ese motivo las negras juegan alfil B4 jaque. Porque ahora las blancas tienen que bloquear el jaque. Lo hacen llevando el otro caballo a D2. Pudieran llevar ese caballo a C3, pero eso permite que las negras dañen la estructura de peones de las blancas. Pero llevarlo a la casilla B2, eso también trae un inconveniente para las blancas, de que ahora sí las negras pueden realizar dama E7 atacando ese peón 3 veces y ya esta dama no tiene acceso a la casilla D5 porque el caballo estorba, interfiere. Así que prácticamente las negras van a obtener su peón de vuelta igualando el material. Aquí las blancas hicieron A3 esperando que el alfil capturara el caballo, pero no es necesario que el alfil mueva. De hecho, es aquí donde se prepara la celada. Las negras hicieron este caballo por peón, y es aquí donde las blancas dicen, oh, se está dejando pieza. ¿Qué hay de malo en capturarlo? Y pues capturar sí es un grave error, porque aquí las negras dan boom, jaque mate. El peón está clavado y el rey no tiene ninguna casilla donde mover.
Cuando cuando el rey se encuentra atrapado por sus propias piezas y una pieza, en este caso el caballo, da el jaque mate, este tipo de jaque mate se conoce como mate ahogado. Eso aparece en el libro de Antonio Gude. No recuerdo si es en la técnica de la combinación de mate o la de escuela de táctica en ajedrez. Pero en uno de esos dos libros, Antonio Gude comenta de que este tipo de jaque mate se le conoce como mate ahogado. Bien, estimados colegas, pasamos entonces a la siguiente celada. La titulan La trampa de Korchnoi. Vamos a ver. D4, F5, H3. Madre mía, H3. Wow. Fíjense, estimados colegas, H3 a primera vista puede parecer totalmente rara, extraña. O sea, H3, ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Y cuando se juega F5, ¿no? La defensa holandesa, hay que tener cuidado, bueno, o las negras deben de tener cuidado en esta diagonal. Esta diagonal puede ser peligrosa porque ya este rey se encuentra vulnerable. Y lo que quieren hacer las blancas con H3 es buscar la jugada G4, es decir, quieren de una vez abrir la posición en el flanco de rey para aprovecharse de esta diagonal. Las negras aquí jugaron caballo F6 como diciendo, bueno, con caballo F6 ya no puede hacer G4 porque capturó dos veces y ya, se acabó todo. Pero la respuesta es que no, eso no es así porque las blancas no les importa, hacen G4. Ya están sacrificando un peón y las negras dicen, wow, bueno, habrá que capturarlo porque si no lo capturo parece que me van a expulsar ese caballo nuevamente. Así que tras peón por y peón por, las negras dicen, bueno, vamos por el peón en G4. Yo creo que todavía tengo defensa, así que no pasa nada. Y fíjense que tras ese sacrificio, aquí las blancas realizan dama D3 y ya preparan una fuerte amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Seguro ya se dieron cuenta de que quieren realizar dama G6 dando mate, pero no lo pueden hacer de una vez porque el peón lo capturaría. Así que para preparar esta idea, lo primero que tienen que hacer las blancas es capturar en H7 y cuando el peón desaparezca, ahora sí realizar dama G6. Ok, el peón en H7 está siendo atacado dos veces, por lo tanto las negras están pensando, bueno, si la torre está siendo defendida una sola vez, perdón, si el peón está siendo defendido una sola vez por la torre, ¿por qué no volver a defender el peón con el caballo? ¿Cuál es el error? Y el error, estimados colegas, es que aquí existe un tema combinativo llamado destrucción de la defensa. Boom. O sea, esta jugada es posible porque da igual si la torre se captura o con el caballo o con la torre. La siguiente jugada de las blancas será dama G6. ¿Sí? Porque ya no existe defensor de esa casilla. Entonces, como la amenaza real es dama G6, aquí las negras no les queda más opción que darle una casilla de escape al rey. Las negras hicieron D5, pero ahora la torre en H8 está indefensa, por lo tanto, las blancas ganan material. Así que, estimados colegas, esta jugada torre por torre, aparte de que se le conoce como destrucción de la defensa, también se le puede considerar ataque doble, porque existen dos amenazas y las negras no pueden evitar una de ellas, ¿no? La más importante, obviamente, es el jaque mate, ¿no? Evitaron el jaque mate, pero pierden la torre, ¿sí? Ya es ventaja material decisiva. Vamos a ver la siguiente celada, que es la trampa en la Englund. El gambito de Englund. Bueno, estimados colegas, el Englund es de 4 E5, ¿no? Este gambito Englund, básicamente se trata de aprovecharnos de la ventaja de desarrollo cuando las blancas siguen o insisten en defender este peón. Las blancas han ganado un peón, las negras atacan el peón
las blancas defienden el peón. Y así van. Las negras vuelven a atacar el peón con la dama y las blancas vuelven a defender el peón con el alfil. Hay algo que les quiero comentar, estimados colegas, con respecto al gambito Englund. Si nos basamos en los principios de apertura, la jugada dama E7 es dudosa, porque ahora el alfil ya no tiene el tiempo de desarrollarse en una sola jugada, sino que tendrá o tal vez ir por esta casilla, o esta dama tendrá que volver a mover a otro sitio para que el alfil salga a desarrollar. Entonces, si un jugador con más experiencia que vea esta posición dirá que si la dama en E7 está mal ubicada, pues las blancas deberían continuar con desarrollo normal, tranquilo, devolver el peón, porque tarde o temprano esta dama tiene que volver a mover, ya que el alfil tiene que desarrollarse. Por ese motivo este gambito no es tan popular, pero un jugador que no conozca mucho de teoría de aperturas y quisiera conservar el peón, jugará pues indudablemente alfil F4. Dirá, bueno, no pasa nada, defiendo el peón 2 veces y las negras pues tendrán que buscar otra jugada. El problema es que el alfil F4 tiene un inconveniente. Es una pieza que se está quedando indefensa y las negras ya se aprovechan de una vez de esa situación con dama B4, ¿no? Ataque doble, ¿no? Y las blancas tienen que reaccionar. De hecho, no solamente es un ataque doble, porque aparte también se ataca el peón en B2, un ataque triple. Entonces, ¿cuál es la mejor jugada para las blancas aquí? Aquí se ha intentado caballo C3. O sea, quiero que vean esta variante: caballo C3, dama por alfil, caballo D5, dama 4, caballo por rey D8. El problema es que esta posición, o sea, yo les lo digo honestamente, todavía no la tengo clara, pero hay algo que sí hay que notar aquí. Tras dama B4, el pensamiento de las blancas es, bueno, tengo que defender el alfil y de alguna u otra manera tengo que preocuparme de esta amenaza dama por peón, porque se perderá la torre. Así que aquí las blancas no pueden bloquear con la dama. Esto sí es un error, porque aquí las negras tranquilamente capturan el peón y ganarán la torre. Las blancas no pueden defender la torre con dama C3, porque alfil B4 es una clavada absoluta. La dama se va a perder y también la torre. Así que por ese motivo las blancas bloquean el jaque con el alfil. Y ahora, tras dama por B2, las blancas piensan que con alfil C3 la dama ya no puede capturar la torre, porque el alfil capturaría la dama. Pero nuevamente aquí las negras tienen la bonita jugada, boom, alfil B4, ¿no? Una clavada absoluta. O sea, el alfil ya no puede capturar la dama, sería una jugada ilegal, y al estar clavado este alfil se está amenazando de nuevo dama por torre. Así que en esta posición las blancas ya realizan el error decisivo, dama D2, ¿no? Que sobreprotegen al alfil, pero las negras ven algo más, algo que las blancas han omitido completamente. Hacen alfil por alfil directamente. Si las blancas hacen caballo por alfil, pues simplemente dama por torre y las negras ganan todo. Pero claro, uno puede hacerse la pregunta, ¿y qué pasa a dama por alfil? O sea, ya no, la torre no se puede capturar, ya no, pero se deja jaque mate. O sea, las blancas no se han dado cuenta que han dejado la casilla C1 sin defensa. Sí, el gambito de Englund es prácticamente esperar que las blancas caigan en esta celada, ¿no? Sobre todo el de colocar el alfil aquí, luego de dama
E7, colocar el alfil en F4. Una vez que el alfil está en F4, la jugada dama B4 a las blancas les parecerá como sorprendente. Wow, una jugada inesperada, y de manera natural estarán cayendo en la celada. Alfil C3, que es un error por la clavada alfil B4, pero el siguiente error de las blancas ya decide la partida. Dama por alfil, boom, jaque mate, no, un mate en seco prácticamente. Bien, estimados colegas, nos queda una última celada que aquí se titula trampa en posiciones irregulares. Es decir, es una celada que ocurre en partidas en las que las blancas no inician ni con E4, ni con D4, ni con C4, ni con caballo F3 o F4. O sea, no es una partida común que se encuentre por allí. Vamos a ver de qué trata esta celada. Comienza con la jugada B4. Ok, sí, B4 es no es común ver B4 en partidas de torneo. Las negras, digamos correctamente, juegan E5, o sea, colocan un peón en el centro, el alfil ahora está mirando una debilidad. ¿Qué es lo que planean las blancas? Y aquí las blancas juegan alfil B2. Y ya esto tiene sentido porque lo que le están comunicando a las negras es, bueno, captura el peón en B4, pero yo voy a capturar el peón en E5, ¿no? Es más valioso el peón del centro que un peón del flanco, al menos en la fase de apertura. Por ese motivo aquí las negras continuaron con F6. ¿Sí? A primera vista también pudiera parecer F6 extraño porque no es una jugada común, pero si nos fijamos en esta estructura de peones, de cierta manera están neutralizando por completo la actividad del alfil en B2. Así que, viéndolo de esta forma, tiene sentido la jugada F6. Aquí las blancas continuaron con E4 y es aquí donde prácticamente le están diciendo a las negras, captura en B4. Quiero que captures ese peón. Es un regalo, es un gambito. Y las negras dicen, bueno, está bien. ¿Por qué no? Y realmente yo también me hago esa misma pregunta. ¿Por qué no capturar ese peón en B4? ¿Cuál es el problema? Es verdad que esta diagonal por ahora parece ser vulnerable, pero bueno, todavía tengo G6. Así que vamos a ver qué está ocurriendo ahora. Y aquí las blancas juegan alfil C4. Ay, pero alfil C4 ya sí es una jugada con una gran amenaza. Porque si las blancas vuelven a mover, realizarán alfil por caballo y tras torre por alfil. Ahora la jugada dama H4 sí es incómoda porque la torre, al ubicarse en G8, ya las blancas podrán tener después dama por H7. Así que ya estamos viendo la primera amenaza seria de las blancas, alfil por caballo. Por eso las negras realizan caballo E7, ¿no? Ya están viendo cómo es el pensamiento ajedrecístico de un lado, cómo es el pensamiento ajedrecístico del bando contrario. Ok, tras caballo E7, las blancas continuaron con dama H5. Bien. Y las negras, caballo G6. Ok, caballo G6 la colocan como jugada dudosa, que era mejor G6. Pero tal vez realizar G6 pudiera parecer también dudoso porque se estarían debilitando también casillas en el flanco de rey, mientras que con caballo G6 todavía eso no es posible. Así que, ¿qué ocurre con caballo G6? ¿Cuál es la idea de las blancas? Y la idea de las blancas por ahora no es claro qué quieren hacer, pero es sorprendente esta jugada que hacen, que es boom, F4, madre mía. O sea, a primera vista uno puede pensar, ya va, ¿qué es eso? F4. O sea, no entiendo. Ese peón se puede capturar y de hecho hay que hacerlo porque se está amenazando F5 queriendo ganar el caballo de una vez. El rey no puede enrocar porque el alfil lo evita. Así que las negras capturan en F4 y prácticamente esta se está convirtiendo en una batalla de desarrollo de pieza. Las blancas han desarrollado 3 piezas, las negras solamente han desarrollado 2 y este rey se encuentra más expuesto que el rey blanco. Aquí las blancas juegan A3, ¿sí?
Como notarán, el alfil no puede ir a ninguna de estas casillas porque la dama está en la mira. Colocarlo en D6 estorbará el desarrollo del peón. Colocarlo en E7, bueno, pudiera ser una opción, pero el alfil se colocaría en una posición pasiva, ¿no? Las blancas más adelante también tiene esta opción de desarrollo, ya que este caballo sigue estando clavado. Así que las negras, conscientes de que su posición puede colapsar o no entrar en armonía, deciden entregar un peón, realizar D5. O sea, quieren también tener espacio para sus piezas y se dicen, bueno, si las blancas capturan en B4, las negras capturarán en C4 y no pasa por ahora nada. Pero aquí las blancas hacen alfil por peón. Nuevamente el alfil en B4 sigue amenazado. Aquí las negras hacen C6, vuelven a atacar el alfil. Vaya, dos jugadas de las negras interesantes, ¿no? D5 y C6 atacando el alfil, pero ¿qué han logrado con esos movimientos? El alfil retrocedió a B3. ¿Qué deben hacer las negras ahora? Porque el alfil ahora parece que tiene que retroceder. Pero el alfil no retrocede, sino que las negras hacen una jugada que es un error. Dama A5. A primera vista puede tener todo el sentido del mundo, en el sentido de que si se cambian las damas, pues el alfil regresa. Pero las blancas no quieren cambiar damas, lo que quieren es atacar. Y lo van a hacer de una manera bien bonita, elegante, y les adelanto. Es inesperado la manera en que las blancas ganan aquí la partida. Las blancas aquí hacen otra jugada inesperada. Boom. E5. Este peón, estimados colegas, tiene un gran futuro. Porque ya van a ver por qué. Fíjense, con esta jugada, con este avance de peón, se está amenazando capturar el alfil. Sí, esa es la amenaza. Porque es la pieza por ahora que tiene que buscar refugio. Cualquier otra jugada de las negras permitirá peón por alfil. Así que el alfil se retiró a la casilla E7, como diciendo, bueno, ya le busco seguridad, ¿cuál es el problema? Pero resulta que esa jugada es un grave error, porque ahora las blancas tienen una jugada totalmente inesperada y que remata la posición de una vez. Y esa jugada es boom, alfil F7, un tema de atracción, y ese alfil tiene que ser capturado, porque si no se captura, si el rey va a cualquiera de estas casillas, las blancas continuarán tranquilamente con alfil por caballo y las negras jamás podrán capturar el alfil porque la torre se encuentra indefensa. Así que el rey tiene que colocarse en F7, tiene que capturar ese caballo de Troya, si podemos llamar al alfil caballo. ¿Cuál es el problema de colocar el alfil de colocar el rey en F7? Pues de que ahora las blancas se aprovechan de un tema combinativo. Prácticamente esto es un tema que se llama ataque del descubierto, ¿sí? ¡Boom! Ese jaque. Y como es un jaque, las blancas ganarán la pieza indefensa, la dama. Tras alfil por o rey por alfil, boom, dama por dama. Realmente esta celada dudo mucho que se haga en una partida, porque son varios elementos que tienen que ocurrir para llegar a este tipo de posición, ¿no? Primero, que jueguen B4, ¿sí? No es algo muy común en fase de apertura. Segundo, que las negras pues bloqueen con F6, pudieran bloquear tranquilamente con D6 y evitar toda esta situación, ¿sí? Y tercero, de que las blancas jueguen E4 y las negras decidan aceptar el peón. Tal vez las negras ni siquiera piensen en ello. Pero claro, tras capturar el peón, alfil C4, caballo 7, realmente dudo mucho que esto se vuelva a ocurrir dos veces en una partida. Así que esta celada pudiéramos considerarla como, bueno, vamos a verlo como cultura general de que pueda ocurrir. Pero me gustó la idea,
aquí de alfil F7. Alfil F7, una jugada bonita. Atraemos al rey a una mala casilla y hacemos un ataque al descubierto. Boom. Ganamos la dama. Bien, estimados colegas, espero les haya gustado muchísimo este estudio que aparece en Lichess, donde son varias celadas en partidas abiertas, en partidas semiabiertas, en posiciones cerradas y también en posiciones irregulares. Así que nos estamos viendo entonces en otro video en el canal. No olvides visitar mi sitio web ajedrezdeelite.com, porque allí encontrarán material gratuito y bueno, totalmente educativo. Cuídense mucho, estimados colegas. Chao.